Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la quinta sesión de teorías de la significación para el semestre 2021-1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para el sistema de universidad abierta. Y en esta ocasión, pues bueno, ya tenemos un aforo de apenas 12 participantes. De todas maneras, espero que los que se vayan conectando, pues bueno, ya durante la sesión vayan participando. Les recuerdo que a todos los asistentes que, bueno, está siendo videograbada la sesión, por lo cual si hay algún inconveniente de ceder su imagen, pues simplemente pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar o comentar durante la sesión. Pues bueno, de alguna manera, pues ya hemos ido abordando en estas semanas elementos de semiótica y un poquito de hermenéutica en este curso, ¿no? Al principio iniciamos con la parte hermenéutica, después con la dimensión de las dos tradiciones de semiótica, después nos fuimos con las dimensiones de Peirce y el pragmatismo. Luego pasamos a James Lev y Roland Barthes, y en esta ocasión vamos a ir trabajando lo que sería Gray Mass desde un punto de vista compartido con Vladimir Prop. Y bueno, de alguna manera, pues bueno, en este camino, pues bueno, vamos a ir dimensionando tres temas en esta sesión, que sería el cuadro lógico, el tema de Vladimir Prop y la narrativa, y Greimas, lo que sería la matriz actancial. Pues bien, vamos a comenzar con la presentación. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y bueno, tenemos de la semiótica narrativa de Greimas, que de alguna manera va a estar aquí vinculada, entonces, con este tema que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a tratar de dimensionar aquí algunas cosas. Bueno, el cuadro lógico o cuadro semiótico, la matriz actancial y pues bueno, en esta semana comenzamos a ver los elementos que van del proceso de significación discursiva hacia el proceso de comunicación y el análisis del relato. En concreto son dos modelos los que se atisban dentro de la semiótica contemporánea: el modelo del cuadro de oposición lógico-semiótico y el modelo de análisis actancial de Greimas. El primero tiene que ver con una visión semiológica de origen antiguo desde la lógica, pero recuperado por Greimas, y el segundo se usa para analizar estructuras narrativas, lo que serían cuentos, mitos, planes políticos y sociales, etcétera, ¿no? Este es quizá el tema más complicado en términos de la comprensión, debido a que su origen tiene que ver con la visión antiquísima de la lógica, lo que sería el cuadro lógico, lo que vamos a ver ahorita. En las siguientes láminas trataremos de comprender que a partir de un término lingüístico se le puede oponer otro contrario, pero que pasa por dimensiones intermedias para su comprensión. Este punto será vital para Greimas en cuanto a la transformación aplicada a un personaje, ya sea de ficción, pues pasa de un estado A a un estado X, pasando por determinadas contradicciones en su camino. Entonces, el tema del cuadro lógico, por así decirlo, se converge mucho con las tablas de verdad, que desde un punto de vista de categorías se atraviesa con lo que es la cantidad y cualidad, que se aterrizan en universales y particulares, o sea, ideas que se aplican a una totalidad o una dimensión particular de esa totalidad, pero se confrontan a una dimensión negativa y una positiva, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de cuatro categorías en el sentido kantiano, que serían totalidad, pluralidad, realidad y negación.
Las categorías, para recordar un poquito esto, son como cajas en donde agrupamos términos o clases, ¿no? Que representan algo de la realidad. Existen modelos de categorías desde Aristóteles, Kant o Peirce. Entonces, de este punto, ¿no? Eh, tenemos por aquí, decirlo, lo que sería dentro de las categorías kantianas, pues Kant realizó 4 categorías dimensionadas en 3 cada una, lo que serían 12, y de esas nosotros vamos a utilizar esta, la de universal, la particular, la, la de cualidad afirmativa y cualidad negativa. Entonces, por eso hablamos de totalidad, pluralidad, realidad y negación. Pensar en las direcciones de opuestos nos dirige también a un campo matemático entre la cualidad y la cantidad. Pensemos en hablar de los números, podemos llamarles sus dimensiones naturales de enteros y racionales, entre otros, ¿no? En este ocuparemos solamente, por ejemplo, a los enteros y a los racionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un poco de reflexión matemática, cómo estas categorías tienen que ver un poquito con la matemática, ¿no? Tenemos los números enteros, ¿no? Que tienen la categoría de dar positivos y negativos, ¿no? Y el equilibrio siempre se da a cero, ¿no? Pensemos en un número determinado A, por ejemplo, y para llegar al equilibrio se debe tener una operación y otro número, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el positivo A, ¿no? Más el 0, nos va a dar el resultado de el equivalente, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1 más 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, si yo lo que me interesa es llegar al equilibrio, ¿no? Del 0, entonces hago 1 menos 1 en la operación negativa, ¿no? Y me va a dar esa dimensión, ¿no? Entonces, el, el inverso aditivo de A sería menos A, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer punto de la tabla de contradicción, ¿no? Entonces A se opone a un A negativo, ¿no? Por este lado, la relación contraria de A es A negativa en su relación cuantitativa entera. Pensando en la relación, podemos decir un enunciado, toda A es un triángulo, y por tanto, si encontramos un negativo A, se refiere a que ninguna A es un triángulo. O sea, tenemos dos cantidades diferentes. Si eso lo vislumbramos ahora en tema de cualidad, ¿no? Estaríamos entrando a los números racionales. Los números racionales tenemos la unidad, ¿no? Y esa unidad se define en varios elementos que pueden estar dentro de ella, ¿no? Entonces, ahí hablamos de el punto o las fracciones, ¿no? Punto 1, 1, 1, 1, tal, ¿no? Y la suma de todas las décimas nos van a dar un entero, ¿no? Entonces, un número racional es aquel que se puede dividir en fracciones, ¿no? A puede contener un medio de A, un tercio de A, y etcétera, ¿no? O sea, la suma de las fracciones nos va a dar un total de 1, ¿no? Entonces, si yo planteo, ¿no? Si yo multiplico A por 1, ¿no? Sería A, ¿no? Aquí voy a utilizar otro número diferente al 1, ¿no? Por ejemplo, 2 por su unidad da 2, ¿no? Para invertir lo anterior requiere un número racional. Por ejemplo, si yo pongo 2 a un entero, ¿no? Y lo que me interesa es llegar a la unidad, ¿no? Entonces,
lo multiplico por un medio, ¿no? Por su fracción. Esa sería la totalidad. Entonces, A sobre 1 frente a 1 sobre A, un entero de A, y frente a una fracción de A, ¿no? O visto la A como en términos de fracciones, ¿no? Nos va a dar la totalidad, ¿no? Entonces, desde alguna manera, el cuadro lógico de las categorías de cantidad y cualidad, ¿no? Está dimensionado también por lo que serían los números enteros y los números racionales, ¿no? Esto va a implicar que hay una relación de las fracciones como subalternos y la dimensión de los negativos como contrarios, ¿no? Entonces, esta relación de números de fracciones se da en una relación de elementos subcontrarios y esto se va a establecer como una relación de contradictorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el universo A, yo puedo determinar todo A es un triángulo, puedo decir que A es un triángulo, ¿no? Frente a otro dato que señala a ningún A es un triángulo, en ambos conjuntos derivamos que puede ser que algún A es un triángulo o que algún A no es un triángulo. Vamos a ver ahorita con tablas de conjuntos, pero bueno, aquí ya tenemos aquí la universal negativa, ¿no? Que es cuantidad y cualidad, una universal negativa que es cantidad y cualidad, la particularidad afirmativa que es cantidad y cualidad, y particular negativa, cantidad y cualidad, ¿no? Entonces, estamos jugando con esas enfrente de estos términos, ¿no? Que esto, bueno, de alguna manera lleva a las tablas de verdad, ¿no? Que esto quizá a lo mejor es como comentario, a lo mejor no se clavan tanto con esto, pero pues bueno, en las tablas de verdad se le pone A, E, I, O, ¿no? Y pues bueno, esto implica, de acuerdo al Perry-Hermann, nos invita a una situación entre universales y particulares. La proposición es una expresión enunciativa, ¿no? Un enunciado logos apofánticos, o sea, que propone algo. Una proposición que afirma o niega un predicado a través de lo que es la partícula es. Entonces, cuando dos proposiciones son contrarias, cuando difieren en la cualidad, todo hombre es justo, ningún hombre es justo, ¿no? Dos proposiciones son contradictorias cuando difieren en tanto cualidad como cantidad. Todo hombre es justo, afirmativo universal, algunos hombres no son justos. Dos proposiciones son subalternas cuando difieren en cantidad, pero tienen la misma cualidad. Todo hombre es justo, algunos hombres son justos. Entonces, hay una relación entre ellos. Ningún hombre es justo, negativa universal, frente a algunos hombres no son justos, la negativa particular. Y pues bueno, aquí tenemos la dimensión de conversión. Voy a adelantar tantito porque pues es casi repetir esto, pero bueno, por diagramas de Venn, ¿no? Lo vamos a explicar de otra manera, ¿no? Un círculo representa de estas una clase y un universo es lo que está dentro de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sujeto y un predicado, ¿no? Entonces, todos los hombres, por ejemplo, tendríamos aquí, ¿no? Todos los hombres y aquí son mortales, ¿no? Entonces, en el cuadro de mortales se encuentra la dimensión particular, pero digo, en totalidad frente a una de estas, ¿no? En término mayor y término menor, la relación de universal, ¿no? Universalizas que todo lo que son, todos los S son P. Entonces aquí se dimensiona lo que sería por diagramas de Venn el universal afirmativo. Si yo lo planteo en universal negativo, ¿no? Ningún S es P, ¿no? Entonces está fuera del conjunto.
Es una particularidad que dimensiona aparte, ¿no? Entonces, ningún hombre es mortal, o sea, son dos conjuntos diferentes, ¿no? Cuando yo planteo en una dimensión de conjunto, algunos S son P's, ¿no? O sea, hay algunos que no serán, ¿no? ¿No? Pero hay algunos que sí son, ¿no? Entonces, de una dimensión de esta, aplico este conjunto. O sea, es una particularidad afirmativa. Y aquí estaríamos con una particularidad negativa, ¿no? Entonces, algunos S no son mortales, ¿no? Pues aquí está la dimensión negativa, ¿no? Condición de algunos sobre el predicado, condición negativa sobre el predicado. De que bueno, aquí es si A es verdadera, bueno, aquí ya es un poco de lógica, que pues es ya nos dan aquí las tablas, ¿no? Si la A es verdadera, la E debe de ser falsa. Bueno, voy a poner aquí el cuadrito. A, E, I, O, ¿no? Si la A es verdadera, ¿no? Si nos referimos a esta, ¿no? La E debe ser falsa. Si la E es verdadera, ¿no? La A debe ser falsa. Si la A es falsa, la E puede ser verdadera o falsa, ¿no? O si la E es falsa, la E puede ser verdadera o falsa. Ahorita vamos a ver cómo esto se plantea, ¿no? Porque las dimensiones subcontrarias, ¿no? Si las planteo como tal, ¿no? A una posibilidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, si alguna particularidad del conjunto, ¿no? Si la I es falsa, ¿no? La O debe ser verdadera. Si la O es falsa, si la O es falsa, la I debe ser verdadera. Si la I es verdadera, la O puede ser falsa o verdadera, ¿no? Entonces, aquí se pueden dar particularidades posibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a adelantar esto finalmente porque, bueno, hasta este momento hemos visto la parte lógica. La aplicación semiótica tiene que ver con los términos de oposición, dado que el mundo lo comenzamos a separar no por su contenido directamente, ¿no? Sino por la forma en que se opone a otras cosas, ¿no? ¿Recuerdan esa dimensión que veíamos de James, ¿no? De lo que es expresión y contenido, ¿no? Y que la expresión se divide en sustancia y forma, y el contenido se da en forma y sustancia, ¿no? La expresión tiende a ser la materia, ¿no? Y la sustancia tiene que ser como la visión de la idea, ¿no? La ideología, ¿no? Entonces, en la forma de la expresión, lo que tenemos por ahí es la cadena de dimensiones sintagmáticas en relación de los sonidos, ¿no? Cómo el sonido se compone como en realizar la relación fonética, y la dimensión de la forma del contenido son los términos de oposición, ¿no? Cuando dices el perro es un no gato. Entonces tenemos dos opuestos. Entonces, para eso nos van a servir toda esta dimensión en la forma del contenido. Vamos a estar aplicando lo que sería la dimensión de la tabla de los contrarios. Entonces, de alguna manera tenemos aquí dos conceptos. Tenemos el bien y el mal, ¿no? Si el bien es verdadero, el mal debe ser falso, ¿no? Pero aquí hay derivativas, ¿no? Si yo planteo, ¿no? Como verdadero el no mal, ¿no? Esta puede ser verdadera o falsa porque son elementos del conjunto, ¿no? Entonces depende que yo implique, ¿no? Si yo doy como verdadera, ¿no? El elemento que está dentro del conjunto, ¿no? Como el bien, ¿no? Aquí el bien, ¿no? Dentro de aquí ya, bueno, este es el bien, ¿no? Dentro de un conjunto, ¿no?
Entonces, todo lo que esté fuera del conjunto, pues a mí no me interesa, ¿no? Eso sería lo que estaría el mal, ¿no? Entonces aquí el bien se opone al mal, pero frente a una dimensión particular que sería el no mal y el no bien. Si lo viéramos en términos precisamente de una particularidad de lo que es la bondad, ¿no? Lo que tenemos son subcategorías, ¿no? La maldad, ¿no? Un ejemplo de bondad, pues, ¿qué sería? Pues, dar limosna, por ejemplo, ¿no? De una persona piadosa, ¿no? No dar limosna en el término de la maldad, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Pero sí, el hecho de dar limosna, ¿no? No implica directamente que sea bueno o malo, ¿no? Sino que es una particularidad de lo bueno, ¿no? Porque pues a lo mejor alguno puede dar limosna así como a regañadientes, ¿no? Por quedar bien con las personas, o no dar limosna por alguna particularidad de no tener dinero, ¿no? O no querer darlo, ¿no? Pero eso no implica necesariamente la totalidad entre la maldad y la bondad. Entonces ahí ya tenemos una dimensión relativamente lógica, en donde lo que encontramos a partir de aquí, ¿no? Es una clase y aquí una subclase. Entonces tenemos una dimensión aplicada, ¿no? En una dimensión de lo mayor a lo menor. Entonces, en la lingüística sabemos que la silla puede estar en relación con una mesa, pero la mesa es la no silla, ¿no? Y la silla es la no mesa, del mismo modo que una persona buena tiene en su oposición a una persona mala, lo cual diría que una persona buena es no mala y una mala es una persona no buena. Pero hay veces que, por ejemplo, en los personajes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un personaje bueno y uno malo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Luke Skywalker, ¿no? Y en el capítulo, bueno, ponemos, por ejemplo, ponemos aquí al emperador, que ese es el malo, ¿no? Y aquí los que se definen entre el no mal, precisamente es una determinación, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser el Darth Vader, ¿no? Es no bueno, ¿no? Y, o como Anakin, ¿no? ¿No? O sea, finalmente esa dimensión de transformación, ¿no? Está implicada por la historia de Anakin, ¿no? En función de que hay una bondad y una maldad. Y esa transformación en los personajes nos determina la transformación, ¿no? Que hay un paso de hacia ¿no? Entonces, Luke en algún momento está tentado por el lado oscuro, ¿no? Cuando lo confronta el emperador contra su padre y que descargues toda su ira, ¿no? Entonces, cuando en realidad pues lo que fue para definir, ¿no? Su trascendencia como trayecto de héroe. Entonces aquí, bueno, en esta ruta Greymar retoma la parte de cantidad y cualidad para diferenciar términos en forma de clasificación que implica subclasificaciones y relaciones posibles. Entonces establecemos una especie de sistema binario, ¿no? Si bien hay mucho de sentido común al pensar en la oposición, la base lógica nos permite comprender que hay una tabla de verdad en cada concepto, ¿no? Por ejemplo, la libertad frente a la desobediencia, y eso implica una dimensión de castigo, ¿no? O del castigo se entiende la desobediencia, ¿no? A pasar por la obediencia, ¿no? A un concepto, por ejemplo, no de libertad, sino de protección, ¿no? Que sería a lo mejor la diferencia entre liberty y freedom, por ejemplo. Es que la libertad es como el sentido filosófico amplio, ¿no? Y la freedom es como ceder tu libertad por la protección, como en términos de Rousseau, ¿no? Entonces, en esta ruta Greymar retoma la parte de cantidad y la cualidad para diferenciar los términos en forma de clasificación, que implica subclasificaciones,
y relaciones posibles. Establece el sistema binario. Bueno, entonces aquí clase 1, clase 2, ¿no? No subclase 1, no subclase 2, ¿no? Entonces ahí está el cuadrado semiótico. Si bien hay mucho de sentido común al pensar en la oposición, la base lógica nos permite simplemente comprender que hay una tabla de verdad en cada concepto. Simplemente es como expresar de manera concreta lo que estamos dimensionando entre opuestos. Algirdas Julius Greimas, bueno, un poco hablando ya de este autor, ¿no? Nació en Rusia en 1917 y falleció en París en el 92. Es un referente dentro de la escuela estructuralista, tomando en cuenta las bases de Saussure y James, entre otras ideas de contemporáneos como Lévi-Strauss, ¿no? Se le ubica más dentro de una discusión lógica semántica por su modelo generativo y trastoca después partes de una semiótica cognitiva y de las pasiones. Sería como el Greimas II, ¿no? Dentro de lo que fue sus últimos trabajos con Fontaigne, ¿no? Entonces, de aquí determina lo que sería la matriz actancial, ¿no? Que por un lado seguían los modelos de Vladimir Osorio para comprender los elementos que determinan a los personajes de una historia y que son motivantes de las acciones o funciones del relato, ¿no? Propp se enfocó a un estudio del cuento maravilloso. Dicha estructura persevera en gran parte de las historias fantásticas que leemos o vemos en el cine, ¿no? Por ejemplo, bueno, Propp estudiaba lo que era el cuento popular ruso, lo que era a nivel literario, ¿no? Pero todos estos sistemas literarios, ¿no? A veces están trasladados a la parte cinematográfica, ¿no? Por ejemplo, en las animaciones de Disney, Pixar o DreamWorks, ¿no? Creo que por ahí revisaron en la plataforma este análisis de Propp por ahí. Y pues bueno, Propp ubica 31, 32 funciones, acciones posibles en el relato, ¿no? No son secuenciales ni obligatorias todas en un relato, pero sí son las dimensiones que se aterrizan en la mayoría de los cuentos como una serie de posibilidades, ¿no? Entonces son 31 funciones, por ejemplo, aquí podemos enunciar, por ejemplo, alejar a uno de los miembros de la familia, por ejemplo, en la historia de Edipo, por ejemplo, hay un alejamiento de Edipo, ¿no? De los padres al inicio del oráculo. La prohibición que recae sobre el personaje, por ejemplo, Edipo pues entiende que hay una prohibición de regresar, ¿no? O que determine que el hijo debe de alejarse bueno, al principio quieren matar al hijo, ¿no? Entonces, y en el tercer elemento, transgresión a la prohibición, pues lo llevan a otro lado, ¿no? Interrogatorio del villano, intenta obtener noticias, ¿no? Pues por ejemplo ahí, como cuando Lord Farquaad trata de interrogar al hombre la galletita, ¿no? El villano recibe información sobre la víctima, ¿no? Pues por ejemplo ahí en algún momento cuando se obtiene la información, ¿no? De los personajes, ¿no? Pues se da esto, ¿no? Engaño del agresor contra su víctima para apoderarse de ella, sus bienes, ¿no? Complicidad de la víctima por dejarse engañar y colaborar con su oponente. Fechoría causada por el agresor a uno de los miembros de la familia, por ejemplo, cuando vienen las maldiciones, ¿no? Carencia de algo de los miembros de la familia, divulgación de la noticia de la fechoría o de la carencia, se dirige el héroe a una pregunta o orden, se le llama o se le hace partir, ¿no? Por ejemplo, ahí está la partida, ¿no? De Edipo, ¿no? También. El héroe buscador acepta o decide actuar, ¿no? Eso es como la anagnórisis que decía Aristóteles, ¿no? Cuando se da cuenta quién es, ¿no? Y pues no cambia, ¿no? O sea, sabe quién es, ¿no? Partida del héroe de su casa. El héroe sufre una prueba de responder a un cuestionario o un ataque que le prepara para la recepción de un objeto o un auxiliar mágico, ¿no? Por ejemplo, hay unas pruebas en donde luego reciben unos objetos mágicos, ¿no? Los personajes. Reacción del héroe ante las acciones del futuro donante, ¿no? Por ejemplo, cuando recibe algún poder un personaje, pues bueno, ya sabe, ¿no? Cómo el mentor luego aparece ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan a Luke Skywalker la espada, ¿no? La espada láser, ¿no?
recepción del objeto mágico, desplazamiento del héroe, conducido o llevado cerca del lugar de donde se halla el objeto de su búsqueda, combate del héroe y el agresor, marca del héroe, ¿no? Por ejemplo, a veces en que tienen no sé, una cicatriz, etcétera, ¿no? Victoria del héroe sobre su agresor, reparación de la fechoría del agresor inicial o satisfacción de la carencia, ¿no? Vuelta del héroe a causa, persecución del héroe, auxilio del héroe, llegada de incógnito a su casa u otra comarca, como por ejemplo cuando está Ulises y llega disfrazado, ¿no? Pretensiones engañosas de un falso héroe, ¿no? Es muy común luego, por ejemplo, tener luego villanos que se hacen pasar por buenos, ¿no? Proposición de una tarea difícil al héroe, cumplimiento de la tarea, reconocimiento del héroe, ¿no? Descubrimiento del falso héroe, agresor o malvado, también se le puede conocer al falso héroe, transfiguración del héroe en una nueva apariencia, ¿no? Castigo del falso héroe, matrimonio y ascensión al trono del héroe, ¿no? Por ejemplo, en la función de alejamiento, bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿no? Función de alejamiento, Principito se va de su mundo. La transgresión de la prohibición, Caperucita se va por el camino del lobo. Función del interrogatorio, Lord Farquaad tortura a Jengibre. Función del engaño del villano, la madrastra de Blancanieves se convierte en una vieja vendedora de manzanas. Función de partida del héroe, Shrek sale de su pantano para ir a rescatar a Fiona. Función de recepción del objeto mágico, Coraline recibe un objeto donde puede ver cosas ocultas. Función de combate del héroe y el villano, Úrsula y Tritón combaten por Ariel. Función de vuelta del héroe a casa, Shrek regresa a al pantano con Fiona. Función de cumplimiento de la tarea, Shrek rescata a Fiona y cumple con su palabra de llevarla a Lord Farquaad para que le regrese en su pantano. Función de descubrimiento del matrimonio del héroe, Shrek se casa con Fiona y tiene hijos. Y las funciones, lo que vamos a ver es que estas funciones están dimensionadas gracias a 7 esferas de acción. Estas esferas de acción son como lo que conocemos como los personajes principales o determinan elementos para que las funciones las podemos ver como si fueran acciones y que de alguna manera están enfocadas por estos elementos, ¿no? Está la esfera de acción del agresor o malvado o antagonista, es quien realiza el mal o lo intenta en contra del héroe. La esfera de acción del donante o proveedor, es quien otorga al héroe el aval sobrenatural que le facilita la realización de su tarea, puede ser un objeto también. La esfera de la acción del auxiliar, que permite al héroe cumplir su misión o destino brindándole las facilidades materiales para ello, otorga el canal de solución. La esfera de acción de la princesa y el padre, no necesariamente el rey, ¿no? Que es el bien amado o deseado. La esfera de acción del mandante es quien envía a la acción al héroe. La esfera de acción del héroe es quien realiza la acción relevante, conducente a solucionar un problema o triunfar en una misión. Las otras esferas están subordinadas a sus acciones y a los resultados que obtenga. La esfera de acción del falso héroe, las funciones que desempeña están marcadas por lo negativo, supone la contraparte de la esfera de acción del héroe, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Una esfera del agresor, por ejemplo, la hada mágica contra Shrek porque quiere que se case con el príncipe encantador Fiona. Esfera del proveedor, las hermanas dan a Coraline el objeto para ver las cosas perdidas. Esfera del auxiliar, el gato negro habla con Coraline y le da la solución para salir del otro mundo, ¿no? Esfera de acción del héroe, Shrek es el héroe que planea rescatar a Fiona. Esfera de acción del mandante, Lord Farquaad envía a Shrek para salvar a Fiona. Esfera de acción del falso héroe, Anakin se vuelve al lado oscuro de la fuerza. Claude Lévi-Strauss, que está más conocido por el área antropológica, dimensionó el estudio de la cultura a través de los mitos. Entonces, los mitos los quería estudiar a través de sus estructuras internas en una condición formativa por ser simples. Y si estudiamos la condición formativa, ¿no? Entonces lo que se estudia son las cadenas internas alrededor de los mitos, ¿no? Como si fuera una especie de relato, ¿no? Entonces después vendrán los conceptos de armazón, mensaje y código, ¿no? Que son a su vez como en una tabla de mayor a menor.
Por ejemplo, el armazón sería la estructura formal que indica un antes y un después en un relato. El mensaje es la significación derivada de ubicar las relaciones semánticas discursivas, o sea, la unidad narrativa, ¿no? La isotopía narrativa, y los estructurales, la unidad estructural, que hace entender las partes del relato que se unan unas con otras. El código es la comprensión de la relación sintagmática por los valores opuestos, como las acciones que dan cambio al relato, pruebas, rupturas, partidas y valores, ¿no? Y Greimas entonces retoma, por un lado, lo que sería la idea de Levi-Strauss, que eran los mitemas, comunidades que se contraponen del mismo modo en el código que se establecen diferencias, ¿no? En el armazón mensaje y código lo traduce a lo que sería el nivel discursivo, las estructuras discursivas, un nivel superficial, que serían las estructuras semionarrativas, y el nivel profundo, que sería la instancia lógico-semántica. Entonces, ahí al final es donde plantea los cuadros de oposición en el cuadro lógico. El nivel superficial sería lo que sería las dimensiones en cómo las funciones interactúan unas con otras, ¿no? Y la estructura discursiva sería en general, ¿no? De un antes y un después, ¿no? Entonces aquí vamos a ir aterrizando ya lo que vimos anteriormente, ¿no? En esta parte el cuadro semiótico es vital para Greimas en contraposición de acciones, personajes como clases, elementos y subclases de análisis, en donde se presentan estados diversos entre un antes y un después en un relato. A nivel profundo se establecen los elementos de contradicción, ¿no? Entonces, entre obediente, ¿no? Pasa al cuadro, por ejemplo, como al cuadro de Pro, cuando se rompe la regla, ¿no? Se vuelve rebelde, ¿no? Se vuelve desobediente, ¿no? Entonces pasa luego un camino, ¿no? De experiencia o de aprendizaje. Y entonces se entiende el valor del ser sumiso cuando cuando debe de seguir las reglas, ¿no? A la obediencia, ¿no? Muchas veces los cuentos nos dan a veces como condiciones moralistas o algunos elementos que nos dan un valor como una moraleja, ¿no? Entonces, en estas estructuras semionarrativas o superficiales se establecen lo que serían los actantes. De aquí se retoma lo que para Vladimir Prop era las esferas de acción, pero estas se transforman en 6, dado que el falso héroe pues a veces termina como también parte de lo que es el agresor, o se reajustan, ¿no? Algunos temas, ¿no? Por ejemplo, lo del donante o el objeto, ¿no? Pero pues, bueno, entonces tenemos un eje del deseo, que es un sujeto desea un objeto de valor, ¿no? Por ejemplo, en Coco, Miguel quiere la guitarra o ser músico, ¿no? Eso sería un eje del deseo. En el eje del poder, ¿no? Un ayudante ayuda a que el objeto sea obtenido por el sujeto en función del oponente, ¿no? Ahí en esa misma historia, pues es el perro, ¿no? Frente a un oponente que sería el charro, ¿no? El charro blanco con el que lo está buscando aparentemente, ¿no? Y el eje de la comunicación, un destinador implica que el sujeto llegue a un lugar o situación como destinatario. Esto puede ser la dimensión de la misma fiesta, ¿no? Que se está realizando en el pueblo, la prohibición de la abuela, ¿no? Y el destinatario al final es la familia, ¿no? Por ejemplo, en Coco, ¿no? Entonces, al final, toda la aventura que responde, ¿no? A la música, etcétera, lo llega finalmente a revalorar lo que es la familia, ¿no? En una matriz actancial, ¿no? Como la de Star Wars, la visión clásica, ¿no? Por ejemplo, es Luke Skywalker. Su objeto es salvar a la princesa. El destinador es la misma princesa que da su mensaje a través de R2D2, ¿no? Y el destinatario es la galaxia, la base de los rebeldes, la estrella de la muerte, etcétera, ¿no? El ayudante es Obi-Wan Kenobi, que es o los otros ayudantes que serían
Citripio, ¿no? Arturito, o Han Solo, o Chewbacca, ¿no? Y el oponente ahí es Darth Vader, ¿no? Entonces, a veces los actantes pueden ser similares. Por ejemplo, em, si lo planteamos, por ejemplo, en la historia de Coco, también podríamos decir que el mismo Miguel es el mismo destinador en el deseo de querer llegar a algún lugar, ¿no? A querer llegar a recuperar su sentido, ¿no? De existencia. Entonces aquí lo tenemos aquí marcado, ¿no? Luke Skywalker, ¿no? Aquí, bueno, ponen la muerte de los Lars, ¿no? Los tíos, ¿no? Pues ya no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces lo lleva ahí a la princesa. Aquí está muy sencillo, ¿no? El cuadro, ¿no? Pero pues bueno, aquí puede ser la misma, la base rebelde, etcétera, ¿no? Ayudante Obi-Wan, ¿no? El oponente es Darth Vader, ¿no? Pero si lo tratáramos de usar en una campaña política, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, en el 2018, ¿no? El sujeto sería Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El objeto acabar con la mafia del poder y lograr una cuarta transformación en México, ¿no? El destinador sería el pueblo, ya que al verlo desmoronarse, lo motivó a luchar por la presidencia para ayudarlo, ¿no? El destinatario es el pueblo de México, ya que ellos son los beneficiarios, ¿no? El ayudante son todos los miembros del partido, como Sheinbaum o Marcelo Ebrard, ¿no? Y el oponente es la mafia del poder, ¿no? Pero digamos que en las campañas políticas, ¿no? Se puede hacer mucho énfasis de cómo se plantean este esquema actancial. Si estuviéramos en la campaña de otro partido, generaríamos otro plan de acción, ¿no? Y si esto lo sacamos fuera del relato, podría convertirse en pragmática, o sea, cómo aplicamos este esquema actancial semántico. Cuando ya lo aplicamos para un plan de desarrollo, ya realmente ya lo veríamos como un uso práctico en lo que estaríamos dimensionando como una posibilidad ahí de acción, ¿no? Por último, Greimas ubica tanto el cuadro de oposición y la matriz axial se ubican en una dirección o un sentido de la comunicación. El programa narrativo podría contarse de muchas maneras diferentes, cambiando el nombre de los personajes y los escenarios. Por tanto, hay un enunciador que sería el autor, una enunciación que sería el discurso y un enunciatario que sería el lector y la recepción, ¿no? Aquí ya estamos tocando los límites ya de lo que después ya sería el postestructuralismo, ¿no? De alguna manera aquí ya estaba pensando en lo que luego diría Paul Ricoeur como la triple mímesis, ¿no? La mímesis primaria, la secundaria y la tercera, ¿no? Que es del autor al texto, del texto por el texto y del texto al autor. Digo, al texto al lector, perdón. Entonces, en el caso de Greimas ubicamos al cuadro semiótico que tiene su base en el cuadro lógico, que ubica categorías de oposición. Hay que subrayar el sentido semántico que nos da si nos cuesta trabajo entender la parte lógica aristotélica kantiana, ¿no? Asimismo, el autor nos ofrece un modelo de análisis narrativo dentro de los análisis del discurso. Se puede aplicar, además de la construcción y análisis de relatos en la comunicación política y comunicación organizacional y empresarial, por ejemplo, la misión, por ejemplo, de una empresa, ¿no? O analítica de estructuras visuales o como narración, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay las fuentes, ¿no? Margot Bigot, ¿no? De Jordi Navarro está este texto de narrativa audiovisual que ya lo aplica mucho como, por ejemplo, construir guiones, ¿no? O el análisis audiovisual, cómo se plantea ahí, por ejemplo, esa dimensión, ¿no? En este texto de Literatura Universal 1 de Francisco de la Torre y Silva Dufo Maciel, explican toda esta dimensión en el esquema actancial de una manera a lo mejor muy, muy simple, ¿no? Pero es un texto de prepa. 6 semiólogos en busca del lector, bueno, pues ahí explica un poquito más de Greimas, ¿no? Los elementos para la teoría de la interpretación del relato mítico, ¿no? Se dan aquí en este texto de
análisis estructural del relato, ¿no? De Raúl Gutiérrez Sáenz, ahí pueden estudiar un poquito más de la cuestión de lógica. Jean-Marie Floch, que es semiótica, marketing o comunicación, aplica el modelo, por ejemplo, de cuadros de oposición de Gray-Mass aplicado a la publicidad, ¿no? Que es un texto a veces bastante interesante, ¿no? De la aplicación de cómo un lector se puede detener en el metro viendo un cartel, ¿no? Porque hay un artículo que se llama ¿Es usted agrimensor o sonámbulo? O algo así, ¿no? Dice. Vladimir Prop, obviamente la morfología del cuento. En esta edición de Fundamentos, por ahí hay una base ahí de Meletinsky que dimensiona ahí algunas de las cosas que sería la interpretación de Vladimir Prop a Levi-Strauss, ¿no? Los mitemas, ¿no? Y, y bueno, Meletinsky es un formalista ruso, ¿no? Semiótico, que, bueno, es un relector de Prop ya desde dentro de la lectura semiótica, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo la presentación. Y bueno, tomando aquí en cuenta que, bueno, son las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, no sé si, igual si hacemos la actividad, entonces, de Kahoot, a lo mejor nos puede servir ahorita de una dimensión aquí con mi ayudante del sistema escolarizado, Marisol Morales, que hizo también una brillante exposición el día jueves, ¿no? Pero vamos a hacer una actividad, ¿no? Entonces, si quieren, si tienen la posibilidad de conectarse por abrir una página web ahí en su ordenador, igual lo pueden hacer para que entren a esta página de Kahoot, www.kahoot.it, y ponen ese pin que está en pantalla, y vamos a hacer un quiz a ver qué tal prestaron atención, para ver a ver qué les parece, ¿no? Si quieres también explicar ahí, Marisol, adelante. Bueno. Hola chicos, buenos días. Pues yo hice este Kahoot pensando justamente en los temas que justamente el profesor acaba de mencionar hoy y que pues es como un repaso para ver qué tan claros les quedaron y para que vean cómo lo pueden aplicar. Y si acaso no les quedó claro, pues podemos aclarar dudas, preguntas, opiniones. Espero que les guste y pues ya ahí que vean cómo esto puede ser sintetizado y además se puede haber visto en una actividad pues un poco interactiva para que no se haga tan lineal esto. A ver si les gusta. Digo, si hay algunos que nos están cachando desde el celular, pues a lo mejor creo que es complicado cambiarse de aplicación. Se entiende, ¿no? Porque, bueno, las condiciones del SUE son un poquito más diferentes a las del sistema escolarizado, pero de alguna manera nos ayuda esto como para vislumbrar, bueno, los que tengan las posibilidades adelante, o si no, los que obviamente nada más no puedan, pues simplemente siguen, ¿no? Luego, cómo van respondiendo los compañeros y les echan porras, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Faltan 5, ¿no? Faltan 5. Si no pueden acceder, nos avisan ahí por el chat, ¿no? Para
Hay un mensajito. Jesús Hurtado dice que le marca un error. Híjoles. Si no, de todas maneras, ahorita que terminemos el ejercicio, de todas formas pueden ir participando con preguntas y respuestas. Pero sí, hay veces en que puede marcar luego errores por la conexión, ¿no? Entonces, o el ancho de banda. Sobre todo, bueno, también luego las aplicaciones son, aquí como son en vivo y en línea, luego pueden marcar errores, ¿no? Bueno, esperamos un minutito más a ver quién más se conecta. Y si no, pues ya, obviamente para agilizar el tiempo que tenemos, ¿no? Ay, se fue uno. Ya me olvidó. Ah, ok. Ok. Solo Ah, faltan dos. A ver. bueno, Jesús todavía falta. Se Si no, puede, pues, de computadora o se puede tapar el teléfono. No sé si. Hay otro mensajito. dice Paula Vargas, yo no puedo accesar ya que me conecto por medio de un iPad, mi computadora está en reparación. Bueno, Bueno, entonces, si en dado caso, bueno, entonces vamos a comenzar entonces. Comenzamos con de todas maneras, pues ahorita si quieren participar Jesús o Paola, ¿no? En las dudas o preguntas, pues también estará abierto el micrófono, ¿no? ok, ok. Sí, es que a Jesús le salió un fallo de error, ¿no? De conexión. De todas formas, checa ahí, a ver si lo puedes hacer, aunque sea ahí, ahí con una libretita, ¿no? Un ejemplo de esferas de acción. Pero tenemos a una persona que contesta que Ajá. era auxiliar. Y O bueno, los demás, le dio a la opción correcta, aunque eran dos opciones, era múltiple, entonces pues ya se logró atinar. Vamos a ver quién es esta persona. Ah, las preguntas aparecen aquí en pantalla, ¿verdad? sí, Ok, sí, sí, sí. ya. Sí, Pamela Ya, ya. Fernanda. Felicidades. Ok. Ajá, gracias. Oh. Bueno, no pudieron todos, pero justamente qué bueno, 7 personas le atinaron la pregunta, a la respuesta, perdón, y solo una persona se equivocó y fue con Abu. Sí, de hecho, justamente esa pregunta es como un poco medio trampa y a la vez no, Ajá. porque justamente con Abu tiene también puede ser un poco de proveedor, pero especialmente el objeto mágico viene del genio. Entonces, Abu sería un ayudante en este caso, Sí, no será como el proveedor. hay que ser específicos que cuando estamos hablando aquí de proveedor todavía no llegamos no es Grey más, entonces es Vladimir Prop, entonces Prop hace más separación en este tipo de personajes. Sí, exacto. O sea, aquí lo distingue mucho más en las personas, aunque esas esferas, acuérdense que una esfera se puede repartir entre varios personajes. Exacto. Entonces, un personaje puede tener diferentes esferas acorde al tiempo del relato, ¿no? En la parte en la que vaya, pues va a hacer ciertas acciones, aunque hay personajes bien definidos donde su principal esfera, pues resalta sobre los demás. Ok, seguimos. A ver quién. Ah, Pamela. Bueno, segundo lugar. Vamos, Arroa. No, sí, pueden, alcanzan.
Las 6 personas que respondieron a mí, la mayoría la tienen justamente, ¿sí? Y se divide en dos, cualidad y cantidad. Acuérdense, universales, particulares y cualidad, afirmativos y negativos. Los otros, pues no, relación no. En este momento no hubo. Esto es la tabla de categorías de Khan, acuérdense, que son las 4, que justamente aquí pueden ver cómo están divididos, pero que Greimas solamente se enfoca, en cantidad y cualidad. Ok, seguimos, a ver. Oh, Pamela, vamos. Ok, Andrea Sánchez, bienvenida. Uy, bueno, ok, las seis personas que respondieron, sí, exactamente 31 funciones, aunque a veces es medio confuso, pero sí, 31. Sí. No son 20 funciones y no son 21. Te faltaron 10. A ver, Sí. vamos. Hola, Omar Serrano y Andrea Sánchez, sigue adelante. A ver. Eso está interesante. A ver. Ok, ok. Sí leyeron la lectura. De hecho, esta pregunta el profesor no la mencionó como tal en la presentación, pero sí leyeron los que, bueno, contestaron ahí se vio la respuesta, me alegro, porque igual hubo medio cositas raras donde yo hice la clase, hice este ejercicio en la clase, en escolarizado, y pues sí me fallaron bastante. Y ustedes sí salieron pues, bastante bien, honestamente. Felicidades. Y sí, seré víctima debido a que justamente se tiene que ir del lugar porque pues justamente él piensa o lo están acusando de que por su culpa asesinaron a su papá, ¿no? Entonces sí tiene que salir huyendo de su lugar. Y pues sí, no puede ser un héroe buscador, porque acuérdense que el héroe buscador es el que tiene un objeto, una finalidad, él mismo se propone a, por ejemplo, a salvar a la princesa. Él no tiene que mandar nadie, digamos, ¿no? Él va a ser el héroe de la historia y pues él busca, busca obtener el objeto deseado, que en este caso pues sería, no sé, por ejemplo, la princesa o salvar a su familia o al pueblo entero, ¿no? No sabes. Pero él lo decide y el héroe víctima pues no lo decide irse, pero pues está forzado a irse. Ok, seguimos, a ver. ¿Quién se mantuvo? ¿Quién se fue? Mira, Andrés Sánchez, felicidades. Ok, seguimos. Aquí ya estamos con... Sí. Uy, faltó uno. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, bueno. Sí, aquí ya, Cambió un poquito. sí, ya cambiamos, ya no es prop, ya es Greimas. Esquema actancial, recuerden, ¿no? Greimas ahí son 6 y entonces pues señalaron bien aquí, ¿no? Objeto oponente destinatario, que pues bueno, los otros serían sujeto, ayudante y destinador, ¿no? Por ejemplo, para complementar, ¿no? Y los demás pues están mezclados, ¿no? Los mezclaste Entre sí. con los de prop, ¿no? Entonces, Exacto, así como una trampa, ¿no? Para que puedan diferenciar bien tanto la parte de prop como la parte del esquema actancial. Y bueno, después el profesor les dirá que justamente pues es mucho más completo en la parte del esquema actancial, ¿no? Ya que no se deriva o no se enfoca simplemente a unos personajes como tal, sino que incluso una situación puede desencadenar todo, ¿no? Todo relato. Pero pues qué bueno, porque me cuentas, no fue tanta la diferencia entre los que se equivocaron y los que lo tuvieron bien. Felicidades, me alegro mucho. Fueron mucho mejores que los del otro grupo. Ok, bien. ok, hola, Omar Serrano. A ver, vamos, Andrea Sánchez, no te dejes.
Uy, ok, perfecto. Pues fueron parejitos, me alegra, no hubo más errores que aciertos. Exactamente, los tres ejes o posiciones del esquema estancial es el deseo, el poder y la comunicación. Los felicito. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. A ver, vamos a... Ay, adiós, Alejandro, vas con todo. Vamos. Creo que ya solo falta una. Sí. Estable 2 puntos, chicas. Ok. Muy bien, muy bien. Exactamente, exactamente. Es como sobre qué puede abarcar una situación, un contexto, lo que sea, o quién, una persona, explicar los beneficios del héroe. Muy, muy bien. Ok, ok. Y no. Le permite al héroe cumplir su misión. Pues no sería, por ejemplo, la parte del ayudante. Podría esa parte de abarcar la esfera o la parte del actante del esquema, ¿no? Del ayudante. Y a ver, ¿quiénes quedaron entonces? Brandon, tercer lugar. Omar Serrano, segundo. Y primero, ¡tarán! Alejandro, pues muchas felicidades. Te acabas de ganar un bonito aplauso. A ver. Obviamente ahí vamos tomando en cuenta lo que son las participaciones y obviamente Sí. sí, o sea, es un poco para hacer un poquito más dinámica la clase. Gracias, Marisol, por realmente por el ejercicio. Fue bastante bueno, ¿no? Y pues bueno, entonces vamos entonces ahora, si tienen dudas, preguntas, ¿qué les parece este tema? De hecho, es la explicación teórica a veces resulta muy abstracta, muy extraña, ¿no? En el cuadro lógico, ¿no? Es como que ahí voy a ver matemáticas en comunicación, pero, o lógica, ¿no? Entonces, pero la resolución aplicada creo que es muy interesante, ¿no? Dentro de todo lo que cabe, ¿no? Entonces, pues digan entonces ahora, dudas, comentarios, a ver qué les pareció el tema, ¿no? A ver, adelante, si alguien quiere participar o comentar algo. Em, yo tengo una duda, profe. Adelante, Andrea. En la parte de la figura del destinador, en la presentación, primero cuando estaba lo de Star Wars, Ajá. puso como destinador primero usted a la Estrella de la Muerte y luego en la otra que dijo que la sacó como de internet o algo así, estaba creo que la princesa Leia. Entonces el destinador es como un motivante, ya sea digamos como de los buenos o de los malos. No, simplemente es un motivante. De hecho, ahí más bien no necesariamente tiene un valor, como es un eje de comunicación, precisamente puede ser un motivante, pues sí, por ejemplo, la muerte de los Lars puede ser un motivante a decir, pues Luke, pues ya no tiene nada por qué estar ahí, o la princesa Leia le manda el mensaje más que nada, ¿no? Ahí, por ejemplo, si pusiéramos una analogía a otros términos que hemos revisado, por ejemplo, el destinador, eh, sería como el vehículo sígnico, ¿no? O algo que motiva a que sea significado algo, ¿no? Por ejemplo, ahí, como destinador, destinatario no son palabras que usamos luego muy comúnmente, ¿no? Luego, muchas veces luego en algunas pruebas que hago en otras instituciones, ¿no? Cuando hago, bueno, que sí me exigen hacer examen, etcétera, siempre fallan con la parte de destinador porque no lo ubican como emisor, ¿no?
Entonces ahí la mejor manera para que no nos hagamos bola, pues es el emisor y el receptor, ¿no? El destinador, destinatario, ¿no? Entonces ahí pueden haber muchos motivantes en las historias, ¿no? Puede ser un motivante, una idea que a una persona se queda viendo la luna, ¿no? Su motivante es viajar a la luna, ¿no? Entonces su idea aunque a lo mejor su destino sea la luna, ¿no? Y el mismo objeto es llegar, estar ahí, ¿no? Aquí hay algo interesante en el modelo, ¿no? Que, por ejemplo, si queremos analizar un video de gatos de YouTube, el destinador puede ser un hilo, ¿no? Que está viendo por ahí, ¿no? Y su objeto que quiere es agarrar el hilo, ¿no? Y a lo mejor su oponente hay otro gato, ¿no? Y de repente no le ayuda a nadie, pero es el mismo gato, ¿no? Entonces, hay veces que el modelo, cuando ya tiene muchos elementos repetitivos, entonces creo que ahí el modelo ya encontramos sus límites, ¿no? O sea, si ves que hay a lo mejor una dimensión donde se repiten todos, pues a lo mejor habría que buscar otro modelo para analizar la situación. Por ejemplo, la poesía, ¿no? O sea, la poesía no tiene un relato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, como que ahí no podríamos utilizar este modelo, ¿no? Entonces, también por eso cuando vemos que se repiten mucho los elementos, podríamos ver que hay una dimensión ahí limitante, ¿no? Entonces, para no confundirlo, pues es verlo como motivante, vehículo sígnico o, por ejemplo, o emisor, ¿no? Entonces, eso nos ayudará, ¿no? Para no confundir mucho el análisis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Omar Serrano Saludos, levanta. Omar. Ajá. Hola. Adelante. Sí, de hecho, la verdad se me hizo súper curioso el ejemplo de Star Wars, porque la verdad de eso hice mi tarea, exactamente la misma película. Ajá. Y en ese ejemplo, para mí, bueno, en mi análisis yo comenté que el destinador era Obi-Wan, ya que es quien pone la misión, ¿no? En manos de Luke, ya con riendas y con conocimiento, y Luke Ah, es el ok. destinatario. Entonces no sé si también en esa perspectiva sea adecuado esa lógica. Sí, creo que hay un momento en que creo que, bueno, Obi-Wan conoce ya a Arturito. Entonces, pero se sabe que, bueno, ya digo, sin tomar en cuenta la historia expandida, que, bueno, luego fueron las precuelas, etcétera, se sabe Ajá, que, bueno, lo que sabíamos en esa historia nos da a entender que Obi-Wan era un ermitaño que vivía ahí en Tatooine Tatooine. y era como un cuate, ¿no? Era como era como el Doc y Marty McFly, ¿no? Más o menos, ¿no? Ajá, O sea, que era con el que más o menos tenía confianza, ¿no? Luke, ¿no? Como una figura paterna, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, si lo planteamos como motivante, creo que no habría pasado poco la parte anterior, pero o sea, te lo paso en el sentido, ¿no? De que, pues, como puede ser motivante, ¿no? O sea, se puede aceptar, ¿no? O sea, podría ser una motivación más, ¿no? A lo mejor de entre todas las motivaciones luego hay que buscar dentro de los ejes, ¿no? Para que no se repitan mucho, pues darle más bien la principalidad en dónde se ajusta más, ¿no? Ahí, qué bueno que sale esta cuestión porque, bueno, también encontramos aquí otra limitante, ¿no? Del modelo. Si se dan cuenta, el problema no es la clasificación interna de los elementos, ¿no? Creo que muchos de ustedes creo que la han entendido. El problema es cómo determinamos a partir de la observación del sujeto, o bueno, más bien de la observación del investigador al tema, ¿no? Como que ahí viene una condición interesante de esto, ¿no? Porque entonces desde la observación del investigador, ¿no? Entonces, el investigador está determinando a su juicio qué es cada elemento, ¿no? O sea, desde el lector está determinando el mensaje, ¿no? Y no está determinando la condición del mensaje a veces por el mensaje en la interpretación que hacemos. Entonces aquí estamos rayando en la parte hermenéutica, ¿no? Y pues los hermeneutas a veces critican este modelo porque dicen, no, entonces el problema es que hay que determinar cómo es
que el sujeto está determinando todas las categorías de los elementos actanciales, ¿no? Pero bueno, esa por eso a veces lo que hace eh, fortalece a Gray más es la dimensión, por ejemplo, de las estructuras semionarrativa, ¿no? La estructura, ¿no? De las esferas, precisamente porque lo que él trata de determinar de lo bueno a lo malo, ¿no? Entonces, o la transformación del héroe, ¿no? Todo va en función del sujeto, ¿no? Principal, ¿no? Entonces, como se confronta más, ¿no? La dimensión hay que confrontarlo en la oposición de destinador-destinatario. Creo que ahí viene la clave, ¿no? Si el objeto, ¿en qué se opondría en términos de comunicación a la princesa? Pues a lo mejor, pues ahí a lo mejor sí te paso por esa parte, a lo mejor Obi-Wan, porque Obi-Wan conoce a la princesa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de si lo planteamos como la estrella de la muerte, pues a lo mejor, que yo sepa, pues él no conocía como tal el proyecto de la estrella de la muerte, entonces pues, ahí tendríamos que ver qué es lo que motiva del lugar A al lugar B, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, lo interesante es ver cuando hagamos todo un análisis, qué es lo que nos da más cómo reestructuramos cada elemento posible, ¿no? Pero muy bien, o sea, de hecho, o sea, es viable, ¿no? O sea, es viable lo que me comentas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No se me había ocurrido, ¿no? Pero pues bueno, es posible, ¿no? Muy bien, Omar. Ok, ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? No sé si hay mensajes. Este. eh, Dos. Dice uno, André Abigail Sánchez. Una pregunta, aparte, ¿cuánto tiempo de comunidad hay para entregar? Bueno, esa parte, ¿no? Entregar tarea retrasada en la plataforma. Esta semana estuve con a tiempos en mi trabajo y ya no la pude entregar. Y además dice, bueno, se repitió. ok. Esa es una pregunta externa. Ok, entonces, miren, de trabajos atrasados, por lo regular se tiene creo que una semana más, si no, ahorita checo la situación, si no, pues si no han entregado la actividad de la matriz actancial, la voy a dejar abierta, bueno, estamos a 21, ¿no? Entonces, la dejaría todavía abierta para el 5 de diciembre, pero tampoco se atrase, ¿no? Digo, estoy tomando en cuenta que, bueno, no es un grupo tan numeroso como los demás que me han tocado, pero sí tampoco se atrasen mucho para que hagan un match precisamente con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, se entienden la coyuntura, ¿no? De SUA. Ya, bueno, obviamente, pues, entregar, por ejemplo, un trabajo en diciembre que fue de septiembre, ¿no? Octubre, pues ya a lo mejor ya no tanto, ¿no? Entonces, por lo regular es a una clase más, ¿no? En dado caso que tengan estos problemas, nada más me mandan un mensaje para que se les habilite si está cerrada la plataforma, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Profe, yo le mandé un correo porque justo detecté que mis actividades no aparecían cargadas. Entonces, Ok. Ok, entonces, esta semana como tuve mucho trabajo, no pude checar todos los correos porque luego me llegan a raudales. Pero entonces, creo que, si te faltó alguna, creo que entonces, nada más, ahorita apunto el nombre, tu nombre, para checarlo en la plataforma y para que tengas habilitado toda la posibilidad de que si tuviste ahí algún error, etcétera, pues se puede corregir y todo obviamente se corrige en plataforma, ¿no? Entonces, todo se califica en plataforma, ¿no? El problema es que luego hay algunos que luego me mandan todo el raudal de trabajos atrasados por correos, ahí ya luego no me puedo, ahí ya no me puedo detener porque sí, pero sí, en ese caso, ahorita reviso y sí, si hay si hubo algún imprevisto, pues bueno, ahorita yo lo checo en la plataforma, ¿no? En el curso del día. sí, profe, muchas gracias.
Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de la sesión? Opiniones sobre lo que les haya parecido, ¿no? El tema. ¿Algún comentario, no? Digo, muchas gracias, Marisol, por la actividad, ¿no? Que sirvió muy, muy, muy de lleno para la, ¿cómo se llama? Para que participaran, ¿no? Se despabilaran un poquito. Pues ojalá que no les hayan quedado dudas, ni con la tabla las tablas de verdad, ni la parte de los conjuntos o diagramas de Venn. Pues ojalá que lo hayan entendido para que pudieran aplicarlo, ya sea su trabajo final o no sé qué trabajo parcial, pero en general es algo que es, a lo mejor no es un tema, unas partes a lo mejor complicadas de entender, pero ojalá les quede un poquito más claro para que puedan ahora sí pues aplicarlo en otras clases o incluso pues su carrera. Si quieren hacer una tesis, por ejemplo, en ese sentido, creo que será muy bueno, pero pues ojalá, espero que se hayan divertido con la parte de la pequeña dinámica y pues que no les queden dudas en la parte de las esferas, de las funciones o en el esquema. Si ya vieron que son muy parecidos entre sí, pero también tienen sus diferencias, ¿no? Muy bien. Pues bueno, entonces, ya como estamos sobre tiempo, ya van a su otra clase, pues, logramos aprovechar el tiempo, entonces, pues muchas gracias a todos ustedes, nos vemos dentro de 15 días, no falten para que, y bueno, ya vamos a comenzar lo que sería, a ver lo que sería la parte de semiosfera. Entonces, pues bueno, si no está habilitada por ahí la nueva unidad, pues bueno, ya lo haré en el curso del día o el día de mañana. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que de alguna manera haya sido gratificante el tema. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Marisol. Gracias, Marisol. Gracias, profe. Gracias, Marisol.